Hay un verano en la historia que cambió todo lo que crees, sin que probablemente lo sepas. Un verano del año 325, en una ciudad costera de lo que hoy es Turquía, donde hombres vestidos con túnicas polvorientas discutieron durante semanas una pregunta que podría parecerte abstracta, pero que determinó el curso de la civilización occidental. ¿Quién era realmente Jesús de Nazaret? No qué enseñó, no cómo vivió, sino qué era en su naturaleza más profunda. ¿Era Dios mismo caminando entre nosotros, el creador del universo envuelto en carne humana? ¿Era una criatura creada, la primera y más perfecta de todas, pero criatura al fin, subordinada al Padre que la había engendrado? ¿Era algo intermedio, algo que el lenguaje humano no podía capturar con precisión? De la respuesta a esa pregunta dependía absolutamente todo. ¿Qué se predicaría en las iglesias durante los siglos venideros? ¿Qué se enseñaría a los niños como verdad incuestionable? ¿Qué se escribiría en los libros que formarían la mente de Occidente? ¿Qué se consideraría verdad salvadora y qué herejía merecedora de castigo? Piensa en esto un momento. Cada vez que has escuchado la palabra Trinidad, cada vez que has visto una imagen de Cristo en majestad mirándote desde el ábside de una iglesia antigua, cada vez que alguien ha mencionado el credo o la ortodoxia cristiana, estabas encontrándote con el eco de decisiones tomadas en aquel verano lejano, decisiones que no fueron unánimes ni pacíficas, sino forjadas en debates acalorados donde los insultos volaban junto con los argumentos teológicos, donde las carreras y las vidas dependían de qué posición prevaleciera, donde el poder imperial observaba con impaciencia esperando un resultado que permitiera gobernar en paz. Si este tipo de historias te interesa, si quieres entender cómo se construyó el mundo en el que vives, te invito a quedarte. Y si algo de lo que escuches hoy te sorprende, te intriga o te hace ver las cosas de manera diferente, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tu perspectiva. Y ya sabes, suscribirte y activar la campanita es la forma más sencilla de que sigamos encontrándonos en estos viajes por el pasado. Ahora, las preguntas que nos acompañarán. ¿Cómo era posible que existieran tantas versiones diferentes del cristianismo antes de que alguien decidiera cuál era la correcta? ¿Por qué un emperador romano que ni siquiera había sido bautizado se involucró tan profundamente en definir quién era Cristo? ¿Qué tenía un sacerdote llamado Arrio que sus ideas provocaron una crisis imperial? ¿De dónde salió la palabra que se convirtió en el criterio definitivo de ortodoxia? ¿Una palabra que no aparece en ningún lugar de la Biblia? ¿Y qué pasó con los perdedores? Con aquellos que fueron declarados herejes por no aceptar lo que la mayoría votó. Cierra los ojos un momento. Siente el calor del verano mediterráneo presionando contra tu piel, el olor a incienso mezclado con el polvo de los caminos imperiales, el murmullo de voces discutiendo en griego sobre misterios que el lenguaje apenas puede contener. Es el año 325. Acabas de llegar a la ciudad de Nicea después de semanas de viaje. Eres un obispo de una comunidad lejana, quizás de Hispania o de Persia o de Egipto. Llevas en tu cuerpo las marcas de persecuciones que apenas terminaron hace una década. Y ahora, por primera vez en la historia, te sientas junto a cientos de otros obispos de todo el mundo conocido, convocados por el hombre más poderoso de la tierra, para decidir qué es exactamente lo que crees. El futuro de la fe está a punto de escribirse, y tú estás ahí para presenciarlo. Imagina que pudieras viajar al año 200 y visitar comunidades cristianas en distintas ciudades del Mediterráneo. Lo que encontrarías te sorprendería profundamente, quizás te desconcertaría. En Alejandría, la gran metrópolis de Egipto, donde la biblioteca más famosa del mundo antiguo había ardido generaciones antes, los cristianos hablan de Cristo como el Logos divino, la palabra eterna de Dios que existía desde antes de la creación y que se manifestó en carne humana para salvar a la humanidad. Sus teólogos, formados en la filosofía griega, usan vocabulario platónico para explicar misterios que los pescadores de Galilea habían expresado en parábolas simples. En Antioquía, la ciudad donde, según los Hechos de los Apóstoles, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, otros pensadores enfatizan la humanidad plena de Cristo, su capacidad de sufrir hambre y sed, de sentir miedo ante la muerte, de experimentar todo lo que cualquier hombre experimenta. En Roma, las comunidades se organizan alrededor de obispos que reclaman autoridad especial por ser sucesores de Pedro, el apóstol que, según la tradición, murió crucificado cabeza abajo en esa ciudad. Y esto es solo el comienzo de la diversidad.
En el norte de África, comunidades rigoristas, lideradas por hombres como Tertuliano, exigen que quienes negaron la fe durante las persecuciones para salvar sus vidas jamás sean readmitidos a la comunión, sin importar cuánto se arrepientan. En otras regiones, pastores más misericordiosos aceptan a los caídos después de períodos de penitencia. En Siria y Mesopotamia, comunidades que se remontan a los primeros discípulos conservan tradiciones en arameo, la lengua que Jesús mismo habló, tradiciones que el cristianismo grecolatino apenas conoce. Hay grupos que veneran evangelios que no aparecerán en ninguna Biblia posterior: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena. Hay cristianos que creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Padre que Jesús revelaba, un demiurgo inferior que creó un mundo material defectuoso. Hay otros que esperan el retorno inminente de Cristo en gloria, tan inminente que no tiene sentido casarse, ni tener hijos, ni planificar para el futuro. No existe un cristianismo único en estos siglos anteriores a Nicea. Existen muchos cristianismos, cada uno convencido de poseer la interpretación correcta de lo que Jesús enseñó y significó, cada uno compitiendo con los demás por las almas de los conversos, cada uno mirando a los otros con una mezcla de tolerancia fraternal y sospecha herética según las circunstancias. Los historiadores modernos han dado nombre a esta diversidad. Hablan de protocatolicismo, de gnosticismo, de judeocristianismo, de marcionismo, de montanismo. Pero estos nombres académicos ocultan una realidad más caótica y humana. Eran comunidades de personas reales que oraban, que compartían comidas sagradas, que enterraban a sus muertos con esperanza de resurrección, que a veces morían por una fe cuyo contenido exacto variaba de ciudad en ciudad, de generación en generación. Lo que unía a estas comunidades diversas era menos un credo común que una experiencia compartida. La experiencia de pertenecer a un movimiento contracultural, de adorar a un dios diferente de los dioses oficiales del imperio, de vivir según valores que el mundo romano consideraba extraños o incluso subversivos. Los cristianos no exponían a sus hijos recién nacidos, una práctica común en la sociedad romana cuando el bebé no era deseado. Los cristianos cuidaban a sus enfermos durante las epidemias, cuando otros huían de las ciudades afectadas. Los cristianos se llamaban hermanos y hermanas a través de barreras de clase social que el resto de la sociedad consideraba naturales e infranqueables. Eran, en palabras de un observador pagano del siglo II, una raza de hombres adictos a una superstición nueva y malévola. Pero esta superstición estaba creciendo, multiplicándose, infiltrándose en todos los niveles de la sociedad romana, desde los esclavos de las minas hasta los funcionarios del palacio imperial. Había, sin embargo, un problema que se volvía más urgente a medida que el movimiento crecía. Si no existía acuerdo sobre quién era exactamente Cristo, si diferentes comunidades enseñaban cosas diferentes sobre su naturaleza y su relación con el Padre, ¿cómo podían saber los nuevos conversos qué creer? ¿Cómo podían los obispos distinguir la enseñanza verdadera del error? ¿Cómo podía la Iglesia presentar un frente unido ante un mundo que la miraba con mezcla de curiosidad, desprecio y temor creciente? La diversidad que en los primeros siglos había sido tolerada como inevitable se convertía paulatinamente en problema. Y los problemas, cuando se ignoran demasiado tiempo, terminan explotando. La explosión vino de Alejandría, la ciudad donde la teología cristiana había alcanzado su sofisticación más elaborada. Vino en forma de una pregunta aparentemente simple que un sacerdote carismático formuló en voz alta, sin saber que estaba encendiendo un fuego que consumiría décadas y transformaría para siempre la naturaleza del cristianismo. Ese sacerdote se llamaba Arrio, y su pregunta desataría la tormenta más violenta que la Iglesia había enfrentado desde las persecuciones. El problema comenzó con una pregunta que un sacerdote alejandrino formuló en voz alta, quizás sin medir completamente las consecuencias de sus palabras. Arrio era su nombre, y las fuentes antiguas lo describen como hombre alto, de aspecto ascético, con una reputación de predicador brillante que había construido durante décadas de ministerio. Era popular entre el pueblo común, especialmente entre las mujeres devotas y los trabajadores del puerto de Alejandría, porque tenía el don de explicar misterios teológicos complicados con una claridad que cualquiera podía entender. También componía canciones pegadizas que resumían sus enseñanzas, himnos que la gente cantaba mientras trabajaba en los muelles o en los talleres, llevando así la teología de los académicos a las calles de la ciudad.
Su pregunta era simple en apariencia, engañosamente simple. Si Dios Padre engendró al Hijo, como enseñaban las Escrituras y la tradición, ¿no significa eso que hubo un momento en que el Hijo no existía? La lógica parecía impecable, casi obvia, una vez que alguien la señalaba. Engendrar implica un comienzo, un acto de producir algo que antes no estaba. Y un comienzo implica que antes de ese comienzo no había nada, o al menos no había lo que después comenzó a existir. Por lo tanto, el Hijo de Dios, aunque divino en algún sentido elevadísimo, aunque la primera y más perfecta de todas las criaturas que el Padre había producido, no podía ser eterno de la misma manera que el Padre era eterno. Hubo un tiempo en que no era. 5 palabras en griego que se convirtieron en el lema del arrianismo y en el grito de guerra de sus oponentes. La respuesta del obispo de Alejandría, un hombre llamado también Alejandro, fue inmediata y furiosa. Para él, lo que Arrio enseñaba no era simplemente un error teológico corregible mediante instrucción paciente. Era una herejía que atacaba el corazón mismo de la fe cristiana. Si Cristo era una criatura, argumentaba Alejandro, entonces los cristianos que lo adoraban estaban adorando a una criatura en lugar de al Creador, lo cual era idolatría. Si Cristo no era verdaderamente Dios, entonces no podía realizar la salvación, porque solo Dios tenía poder para redimir a la humanidad caída. La lógica de Arrio, por más impecable que pareciera, conducía a conclusiones inaceptables. Alejandro convocó un sínodo local que condenó las enseñanzas de Arrio y lo expulsó de la comunión de la Iglesia alejandrina. Pero Arrio no aceptó la derrota en silencio. Tenía amigos influyentes, especialmente entre los obispos que habían estudiado en la misma escuela teológica que él, la escuela del gran maestro Luciano de Antioquía. Escribió cartas a estos compañeros de formación explicando su posición, quejándose de la injusticia de su condena, pidiendo apoyo. Y el apoyo llegó. Eusebio de Nicomedia, obispo de una ciudad que era prácticamente la capital secundaria del imperio, se declaró a favor de Arrio. Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico más importante de la época, expresó simpatías cautelosas. Pronto, lo que había comenzado como una disputa local en Alejandría se convirtió en una conflagración que abarcaba todo el Mediterráneo oriental. Los obispos empezaron a tomar bandos. Sínodos locales se reunían en diferentes ciudades, algunos para condenar a Arrio, otros para rehabilitarlo. Las cartas volaban de una punta del imperio a la otra, cargadas de argumentos teológicos y de insultos apenas velados. Los fieles comunes, que apenas entendían las sutilezas metafísicas en disputa, se encontraban confundidos y divididos según a qué obispo escucharan el domingo. Las procesiones religiosas de diferentes facciones se cruzaban en las calles de las grandes ciudades, y no siempre pacíficamente. En Alejandría hubo disturbios, en Nicomedia hubo tensiones, en Antioquía, en Cesarea, en las ciudades de Asia Menor, el conflicto teológico amenazaba con convertirse en conflicto civil. Y todo esto estaba ocurriendo en el peor momento posible desde la perspectiva del poder político. El Imperio Romano acababa de salir de décadas de guerra civil y persecución religiosa. Constantino había derrotado a sus rivales y reunificado el imperio bajo su gobierno único, pero su victoria era reciente y su control todavía precario. Lo último que necesitaba era una religión que había sido legalizada apenas 12 años antes, desgarrándose a sí misma en facciones irreconciliables. Los cristianos eran todavía una minoría de la población total, pero una minoría creciente, bien organizada, presente en todos los niveles de la sociedad, incluyendo el ejército y la burocracia imperial. Si esa minoría se fragmentaba en guerras internas, las consecuencias para la estabilidad del imperio podían ser graves. Constantino intentó primero resolver el problema mediante la diplomacia epistolar. Envió una carta a Alejandría, dirigida tanto al obispo Alejandro como a Arrio, instándolos a reconciliarse. El tono de la carta revela que el emperador no comprendía realmente la profundidad de la disputa. Consideraba el asunto una cuestión menor, una pelea de teólogos sobre puntos sutiles que no tenían importancia práctica para la vida de los creyentes comunes. Ustedes se preguntan sobre un punto de la ley, o más bien disputan sobre una insignificante cuestión de palabras, escribió con una mezcla de impaciencia y condescendencia. Pero su carta no resolvió nada. La disputa continuó intensificándose, y Constantino comprendió finalmente que necesitaba una solución más radical. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría la historia.
convocar a todos los obispos del mundo cristiano a un concilio general, el primero de su tipo, donde la disputa se resolvería de una vez por todas, con autoridad vinculante para toda la Iglesia. El lugar elegido fue Nicea, una ciudad de Bitinia no lejos de la capital imperial de Nicomedia. La fecha, el verano del año 325. Y el que convocaba y presidiría no era un obispo ni un patriarca ni ninguna autoridad eclesiástica tradicional, era el emperador romano, un hombre que todavía no había recibido el bautismo cristiano. Constantino es uno de los personajes más enigmáticos que la historia antigua nos ha legado. Admirado por la tradición cristiana como el emperador que liberó a la Iglesia de las persecuciones, vilipendiado por algunos historiadores modernos como un político cínico que usó la religión para sus propios fines, sigue desafiando interpretaciones simples casi 1700 años después de su muerte. Hijo de Constancio Cloro, uno de los tetrarcas que gobernaban el fragmentado Imperio Romano de finales del siglo III, y de una mujer llamada Helena, que la tradición posterior canonizaría como santa, Constantino creció en un mundo donde los dioses eran muchos, las lealtades religiosas eran flexibles, y el poder militar era el árbitro último de todas las disputas. Su padre adoraba al Sol Invicto, esa deidad solar que el emperador Aureliano había promovido décadas antes como Dios supremo del imperio, un intento de crear una religión unificadora que trascendiera los cultos locales sin abolirlos completamente. Su madre, según las tradiciones cristianas que surgieron después, era devota seguidora de Cristo, una de esas mujeres de origen humilde que encontraron en la fe cristiana una dignidad y un propósito que la sociedad romana les negaba. Y Constantino mismo parece haber navegado entre ambos mundos durante toda su vida, con una ambigüedad que puede interpretarse como hipocresía calculada o como genuina búsqueda espiritual, dependiendo de la generosidad del intérprete. Lo que sabemos con certeza es que en octubre del año 312, en vísperas de la batalla del Puente Milvio, que lo enfrentaba a su rival Magencio por el control de Roma, Constantino tuvo una experiencia que cambió el curso de su vida y de la historia. Las fuentes más cercanas al evento hablan de una visión, quizás en sueños, quizás despierto, donde un símbolo cristiano aparecía en el cielo con las palabras «Con este signo vencerás». Constantino ordenó que sus soldados pintaran el símbolo en sus escudos, combatió, venció, y atribuyó su victoria al Dios de los cristianos. A partir de entonces, aunque siguió usando símbolos solares en sus monedas y retrasó su bautismo hasta su lecho de muerte, favoreció consistentemente al cristianismo con privilegios legales, donaciones financieras y construcción de basílicas monumentales. Los historiadores han debatido interminablemente sobre la sinceridad de su conversión. ¿Creía genuinamente en Cristo o simplemente reconoció el potencial político de una religión bien organizada, disciplinada, presente en todas las provincias del imperio? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza y probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Constantino veía en el cristianismo una fuerza unificadora potencial, un pegamento ideológico que podría mantener unido un imperio que amenazaba constantemente con fragmentarse. Y para que esa fuerza unificadora funcionara, la religión misma tenía que estar unificada. Una fe dividida en facciones que se anatematizaban mutuamente no servía para los propósitos imperiales. De ahí su alarma cuando las noticias de la controversia arriana llegaron a sus oídos. De ahí su frustración cuando su carta diplomática fracasó en resolver el conflicto. De ahí su decisión de convocar un concilio que impusiera una solución definitiva. Pero aquí surge una ironía que los participantes de Nicea probablemente percibieron, aunque las fuentes oficiales la suavizan discretamente. El hombre que convocaba el concilio, que lo financiaba, que lo presidiría en sus sesiones inaugurales, que eventualmente respaldaría sus conclusiones con la fuerza del poder imperial, no era cristiano en ningún sentido técnico del término, no había sido bautizado, no podía recibir la Eucaristía, no era miembro pleno de la comunidad cuya fe iba a definir. Técnicamente seguía siendo un catecúmeno, alguien en proceso de instrucción preparatoria para el bautismo, un proceso que en su caso se prolongaría durante más de una década más. Las razones de este retraso del bautismo siguen siendo debatidas. Algunos historiadores sugieren que Constantino temía cometer pecados graves después del bautismo que comprometerían su salvación, dado que la teología de la época enseñaba que los pecados postbautismales eran mucho más difíciles de perdonar que los cometidos antes.
Un emperador que gobernaba mediante la guerra y la ejecución de rivales tenía buenas razones para preocuparse por este aspecto de la doctrina cristiana. Otros sugieren que mantenerse sin bautizar le permitía mayor flexibilidad política, especialmente respecto a la mayoría todavía pagana de sus súbditos. Sea cual fuera la razón, el resultado era extraordinario. El futuro de la ortodoxia cristiana sería decidido por un concilio convocado y supervisado por un pagano técnico. Esto establecía un precedente que tendría consecuencias enormes para la relación entre Iglesia y Estado en los siglos venideros. Si un emperador podía convocar concilios, ¿podía también determinar sus conclusiones? Si el poder político respaldaba las decisiones eclesiásticas, ¿quedaba la fe subordinada a los intereses del Estado? Los obispos reunidos en Nicea probablemente no meditaron demasiado sobre estas preguntas abstractas. Estaban más preocupados por resolver la crisis inmediata, por derrotar a Arrio o defenderlo según su convicción. Pero las preguntas quedaron sembradas en la historia, esperando germinar en conflictos futuros que enfrentarían a papas contra emperadores, a obispos contra reyes, en batallas por determinar quién tenía la última palabra en asuntos de fe. Mientras tanto, las cartas imperiales habían partido hacia todos los rincones del mundo cristiano. Los obispos recibían el mensaje con una mezcla de emoción y aprensión. Algunos viajaban ya hacia Nicea, aprovechando el transporte gratuito que el Estado ofrecía. El verano del 325 se acercaba, y con él el momento en que la fe cristiana dejaría de ser un mosaico de interpretaciones diversas para convertirse, al menos oficialmente, en una ortodoxia definida y obligatoria. Las cartas imperiales llegaron a todos los rincones del mundo cristiano durante la primavera del año 325. Llevaban el sello púrpura del emperador y contenían una orden que ningún obispo podía ignorar sin arriesgarse a las consecuencias. Debían presentarse en la ciudad de Nicea, en la costa de Bitinia, para un concilio que resolvería las disputas que desgarraban a la Iglesia. No era una invitación cortés que permitiera declinar, era una convocatoria imperial respaldada por todo el poder del Estado romano. El transporte sería proporcionado gratuitamente usando el cursus publicus, el sistema de postas y carruajes imperiales, normalmente reservado para funcionarios en misiones oficiales. Los gastos de alojamiento y alimentación serían cubiertos por el tesoro imperial. Nunca antes había sucedido algo semejante en la historia del cristianismo. Nunca antes el poder secular había intervenido tan directamente, tan generosamente, tan imperiosamente, en los asuntos internos de la fe. Imagina la escena en las semanas previas al concilio. Por todos los caminos del imperio, desde las fronteras de Persia hasta las costas de Hispania, desde las arenas de Egipto hasta las nieves de la frontera danubiana, obispos emprendían viaje hacia una ciudad que muchos jamás habían visitado. Algunos viajaban en los carruajes oficiales del cursus publicus, privilegio extraordinario que los hacía sentir por primera vez como personajes importantes a ojos del Estado. Otros, de comunidades más pobres o más remotas, viajaban a caballo, en mulas, a pie durante semanas interminables. Llevaban consigo sus vestimentas litúrgicas, sus copias de las Escrituras, quizás reliquias de mártires locales que servían como credenciales de antigüedad y santidad de sus iglesias. Y en sus cuerpos, muchos llevaban marcas menos visibles pero más elocuentes, las cicatrices de las persecuciones. Esto es crucial para entender el ambiente emocional de Nicea. La gran persecución de Diocleciano había terminado hacía apenas 12 años y muchos de los obispos reunidos habían sobrevivido a ella. Las fuentes mencionan a Pafnucio de Egipto, a quien los perseguidores habían arrancado un ojo y cortado los tendones de una pierna, dejándolo cojo para siempre. Mencionan a Pablo de Neocesarea, Tindeirev, cuyas manos habían sido quemadas con hierros candentes hasta quedar inutilizadas. Mencionan a otros cuyos cuerpos llevaban las marcas de cadenas, de látigos, de instrumentos diseñados para causar el máximo sufrimiento sin matar. Estos hombres habían preferido la tortura a renunciar a su fe. Habían visto a compañeros morir en las arenas de los anfiteatros, devorados por bestias o quemados vivos para entretenimiento de las multitudes paganas. Y ahora, apenas una década después, se sentaban en un palacio imperial, invitados por el emperador mismo a definir el contenido de esa fe por la cual habían sufrido tanto. El número exacto de participantes sigue siendo debatido.
La tradición posterior habla de 318 obispos, número que tiene resonancia bíblica, porque es el mismo número de siervos que Abraham llevó a rescatar a su sobrino Lot, según el libro del Génesis. Los historiadores modernos tienden a pensar que el número real fue algo menor, quizás entre 250 y 300. Pero incluso la cifra más conservadora representa una asamblea sin precedentes. Obispos de regiones que nunca habían tenido contacto directo se encontraron por primera vez. Hombres que solo se conocían por correspondencia epistolar pudieron finalmente verse las caras, estrechar manos, intercambiar relatos de sus comunidades. Había una representación abrumadoramente oriental. La mayoría de los participantes venían de Egipto, Palestina, Siria, Asia Menor, las provincias griegas. Occidente envió apenas un puñado, un par de presbíteros representando al Papa Silvestre de Roma, que alegó edad avanzada para no viajar personalmente, algunos obispos de las provincias del norte de África, pocos más. El concilio que definiría la ortodoxia universal de la Iglesia fue, en términos de representación geográfica, un asunto predominantemente oriental. La ciudad de Nicea había sido elegida por razones prácticas más que simbólicas. Estaba convenientemente cerca de Nicomedia, donde Constantino residía frecuentemente. Tenía un palacio imperial con salas lo suficientemente grandes para albergar las sesiones plenarias. El clima del verano en Bitinia, aunque caluroso, era más tolerable que en otras regiones del imperio, y el nombre mismo, Nicea, que en griego significa victoria, ofrecía un buen augurio para un concilio que pretendía triunfar sobre la división y la herejía. Los obispos fueron alojados en residencias distribuidas por la ciudad, según su importancia y el tamaño de sus comitivas. Constantino cubrió todos los gastos con generosidad imperial, demostrando que la fe cristiana había pasado de ser religión perseguida a ser religión patronizada por el poder más grande de la tierra. Cuando finalmente llegó el día de la sesión inaugural, la escena debió de ser memorable. Los obispos entraron en el gran salón del Palacio Imperial, probablemente una basílica civil adaptada para la ocasión. Se sentaron en bancos dispuestos en semicírculo, organizados quizás por provincia o por antigüedad de sus sedes. En el centro del salón, visible para todos, había un trono vacío, y junto al trono, una copia de los Evangelios, símbolo de que Cristo mismo presidía invisiblemente la asamblea. Los debates comenzarían pronto, pero primero había que esperar al anfitrión imperial. Las puertas se abrieron. Un silencio cayó sobre la asamblea. Y Constantino entró, vestido no con armadura militar, sino con ropas ceremoniales que las fuentes describen como brillantes de oro y piedras preciosas, resplandeciente como un mensajero de Dios, según las palabras del historiador Eusebio, que estaba presente y lo observó todo con admiración de cortesano. El emperador caminó hasta el trono, pero, en un gesto de humildad calculada, no se sentó hasta que los obispos le indicaron que podía hacerlo. Pronunció un breve discurso, probablemente en latín que fue traducido al griego, instando a la unidad y la concordia. Y entonces, con los preliminares ceremoniales completados, el concilio de Nicea podía comenzar su trabajo verdadero. Si pudieras entrar en la sala donde se celebraban los debates de Nicea, verías a dos hombres que representaban visiones irreconciliables del misterio cristiano, dos inteligencias formidables enfrentadas en un duelo, donde el premio era nada menos que la definición de quién era Cristo. Arrio era alto, delgado, de aspecto ascético, según las descripciones que los escritores antiguos nos han legado. Tenía más de 60 años y una reputación de predicador brillante construida durante décadas de ministerio pastoral y enseñanza teológica. Había estudiado con Luciano de Antioquía, uno de los maestros más respetados de la generación anterior, y compartía con otros discípulos de Luciano una aproximación a la teología que enfatizaba la distinción clara entre el Padre y el Hijo. Su voz era persuasiva, su lógica aparentemente impecable y tenía la habilidad de hacer que doctrinas complejas parecieran simples y accesibles al entendimiento común. Frente a él, Atanasio presentaba un contraste notable. Era joven, probablemente no había cumplido los 30 años, y técnicamente no tenía derecho a hablar en el concilio porque no era obispo. Era apenas diácono, asistente de Alejandro, el obispo de Alejandría, que lo había traído como parte de su comitiva.
pero lo que le faltaba en rango lo compensaba con una intensidad que sus contemporáneos encontraban impresionante o aterradora, según de qué lado estuvieran. Los escritos que nos dejó revelan una mente agudísima, una capacidad para detectar las debilidades en los argumentos ajenos y una convicción absoluta de que las enseñanzas de Arrio eran mortalmente peligrosas para la fe cristiana. Atanasio no había sufrido personalmente las persecuciones. Era demasiado joven, pero había crecido escuchando historias de mártires y confesores y abordaba la controversia con la misma intensidad que otros habían aplicado al martirio. El argumento de Arrio, como hemos visto, partía de una premisa que parecía difícil de refutar. Si el Padre engendró al Hijo, entonces el acto de engendrar implica un comienzo, y un comienzo implica que antes no existía lo que comenzó. Por lo tanto, el Hijo, aunque excelso y divino en un sentido subordinado, no era coeterno con el Padre. Había sido producido antes de todos los tiempos, antes de que existiera nada más, pero había sido producido, lo cual significaba que hubo un momento, si podemos llamarlo así, en que solo el Padre existía y el Hijo todavía no. Esta conclusión tenía consecuencias importantes. Si el Hijo era una criatura, aunque la primera y más perfecta, entonces había una diferencia ontológica fundamental entre él y el Padre. El Hijo era como nosotros, una criatura, aunque incomparablemente más elevada. Podíamos relacionarnos con él, imitarlo, aspirar a algo de su gloria, porque compartíamos con él la condición de seres creados. Atanasio atacó esta posición desde múltiples ángulos. Teológicamente argumentaba que si Cristo no era verdaderamente Dios, entonces no podía realizar la salvación. Solo Dios tenía poder para redimir a la humanidad, para restaurar la imagen divina corrompida por el pecado, para vencer a la muerte y conferir vida eterna. Una criatura, por más elevada que fuera, no podía hacer lo que solo el Creador podía hacer. Si adorábamos a Cristo como Dios, y Cristo era una criatura, entonces éramos idólatras, adoradores de lo creado en lugar del Creador. Escrituralmente, Atanasio citaba pasajes del Evangelio de Juan que identificaban al Hijo con el Verbo eterno que estaba con Dios y era Dios desde el principio. Citaba las cartas paulinas que describían a Cristo como aquel por quien todas las cosas fueron creadas, lo cual implicaba que él mismo no podía ser parte de la creación. Y filosóficamente, argumentaba que la lógica de Arrio dependía de aplicar a Dios categorías temporales que simplemente no correspondían a la realidad divina. El lenguaje de engendrar, en el contexto de la eternidad divina, no implicaba los mismos procesos temporales que en la experiencia humana. El debate fue intenso, a veces acalorado. Las fuentes sugieren que en ciertos momentos los participantes perdieron la compostura que la ocasión solemne requería. Hay una anécdota, quizás apócrifa pero reveladora del ambiente, que cuenta que un obispo llamado Nicolás de Mira abofeteó a Arrio en pleno debate, tan indignado estaba por lo que consideraba blasfemia. Este Nicolás sería recordado posteriormente como San Nicolás, y siglos después, su leyenda se transformaría en la figura de Santa Claus, un desarrollo que los participantes de Nicea difícilmente podrían haber imaginado. Verdadera o no, la historia ilustra la temperatura emocional de los debates. No era una discusión académica serena, sino un enfrentamiento donde las almas, se creía, estaban en juego. Constantino observaba los debates con una mezcla de impaciencia y perplejidad. Las sutilezas teológicas que fascinaban a los obispos le parecían, como había escrito en su carta anterior, cuestiones de palabras más que de sustancia. Pero entendía que para los participantes estas palabras tenían importancia vital y que la paz del imperio dependía de alcanzar una resolución que la mayoría pudiera aceptar. Según algunas fuentes, el emperador intervino personalmente en momentos clave, sugiriendo fórmulas de compromiso, presionando para que se alcanzara un consenso. La palabra que finalmente se adoptaría, homoousios, de la misma sustancia, fue según algunas tradiciones sugerida por Constantino mismo, aunque es más probable que la recogiera de asesores teológicos que comprendían mejor las implicaciones de cada término. Lo que quedaba claro, a medida que los debates progresaban, era que la posición de Arrio estaba perdiendo terreno. La mayoría de los obispos, presionados tanto por los argumentos de Atanasio como por la evidente preferencia del emperador por una solución que afirmara la plena divinidad de Cristo, se inclinaban hacia una condena del arrianismo. Pero la condena
necesitaba expresarse en un lenguaje preciso, en una fórmula que no dejara espacio para ambigüedades ni escapatorias. Esa fórmula requería una palabra que definiera exactamente la relación entre el Padre y el Hijo. Y esa palabra sería homousios. Hay palabras que cambian la historia. Homousios es una de ellas. En griego significa literalmente de la misma sustancia o de la misma esencia, y cuando el Concilio de Nicea la adoptó para describir la relación entre el Padre y el Hijo, creó una línea divisoria doctrinal que atravesaría siglos, que separaría a ortodoxos de herejes, que definiría quién estaba dentro de la Iglesia verdadera y quién había sido expulsado a las tinieblas exteriores del error. Lo extraordinario de esta palabra es que no aparece en ningún lugar de las Escrituras cristianas. Puedes buscar en los 4 evangelios, en las cartas de Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, en el Apocalipsis, y no encontrarás homoousios ni ninguna palabra equivalente. Los apóstoles no la usaron. Jesús nunca la pronunció. Ningún profeta la había transmitido. Era una palabra técnica del vocabulario filosófico griego, usada por platónicos y estoicos para discutir cuestiones de metafísica, aplicada ahora a misterios que los pescadores de Galilea habían expresado en parábolas sobre semillas, sobre ovejas perdidas, sobre padres misericordiosos. Era, en el sentido más literal, una innovación, algo nuevo introducido para expresar algo que la tradición anterior no había sentido necesidad de formular con esa precisión. Esto causó incomodidad a algunos de los participantes de Nicea. Había obispos que desconfiaban de introducir en el credo terminología que no tuviera respaldo escriturario directo. ¿No era peligroso ir más allá de lo que las Escrituras enseñaban explícitamente? ¿No era arrogante definir misterios que quizás debían permanecer indefinidos, rodeados del silencio reverente que corresponde a lo incomprensible? Además, homoousios tenía una historia problemática. Había sido usado décadas antes por un obispo llamado Pablo de Samosata, en un sentido que fue condenado como herético. Usar ahora la misma palabra para definir la ortodoxia parecía paradójico, como si una etiqueta de veneno se convirtiera de pronto en certificado de pureza. Pero los defensores de la palabra argumentaban que precisamente su carácter técnico y no escriturario era su fortaleza. Arrio era hábil en interpretar los textos bíblicos de maneras que apoyaban su posición. Podía citar versículos que parecían sugerir subordinación del Hijo al Padre, y lo hacía con destreza retórica que confundía a quienes no tenían su formación teológica. Una palabra como homoousios cortaba a través de estas ambigüedades interpretativas. O el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, o no lo era. No había espacio para juegos de palabras, para reinterpretaciones creativas, para escapes por puertas traseras semánticas. Era un sí o un no definitivo. El credo que emergió del concilio incorporaba la palabra en su centro mismo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre como unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado no creado, homoousios con el Padre. Cada frase era una respuesta a una posición arriana. Engendrado no creado rechazaba directamente la distinción que Arrio hacía entre engendrar y crear. Dios verdadero de Dios verdadero negaba que el Hijo fuera divino solo en un sentido derivado o inferior. Y homousios cerraba cualquier posibilidad de afirmar que el Hijo era similar al Padre, pero no idéntico en sustancia. Una posición intermedia que algunos obispos hubieran preferido. La votación final no fue unánime, pero se acercó mucho. De los aproximadamente 300 obispos presentes, la inmensa mayoría firmó el credo que contenía homoousios. Las fuentes mencionan solo un puñado de disidentes que se negaron hasta el final. El propio Arrio, por supuesto, y 2 obispos libios llamados Segundo de Ptolemaida y Teonas de Marmárica, que permanecieron leales a su maestro. Algunos otros obispos firmaron con reservas internas que expresarían más tarde, cuando las circunstancias políticas cambiaran. Pero en aquel momento, en aquel salón del Palacio Imperial de Nicea, la decisión parecía aplastante y definitiva. Constantino selló el resultado con su autoridad imperial. Los documentos del concilio fueron promulgados como ley del imperio. Quienes se negaran a aceptar el credo niceno serían considerados no solo herejes eclesiásticos, sino criminales civiles,
sujetos a penalidades que incluían el exilio y la confiscación de propiedades. Los dos escritos de Arrio fueron condenados a ser quemados, y se decretó que quien ocultara copias, en lugar de entregarlas para su destrucción, sería castigado con la muerte. Era una transformación radical. La fe que apenas una década antes había sido perseguida por el Estado, ahora era impuesta por el Estado, y quienes disentían de la ortodoxia oficial enfrentaban el mismo tipo de persecución que los cristianos habían sufrido bajo emperadores paganos. Si pudieras ver hoy algún fragmento de los documentos originales de Nicea, lo que encontrarías serían copias posteriores, porque los originales no sobrevivieron los siglos. Pero en museos de Egipto y de Turquía puedes contemplar papiros de la época, fragmentos de textos teológicos escritos en la misma cursiva griega que los secretarios del concilio usaron. En las iglesias más antiguas del Mediterráneo oriental puedes ver inscripciones que reproducen fórmulas nicenas, grabadas en piedra para que perduraran más que el pergamino. Y cada domingo, en catedrales y parroquias de todo el mundo, cuando los fieles recitan el credo, están repitiendo palabras que se remontan a aquel verano del año 325, incluyendo esa palabra técnica, filosófica, no bíblica, que cambió todo. Cuando los obispos de Nicea terminaron sus deliberaciones teológicas, no se limitaron a declarar verbalmente quién tenía razón y quién estaba equivocado. Produjeron un documento escrito, un texto, que fijaba en palabras cuidadosamente elegidas lo que todo cristiano debía creer para ser considerado miembro de la Iglesia ortodoxa. Este documento, conocido como el Credo Niceno o símbolo de Nicea, se convertiría en la declaración de fe más influyente de la historia cristiana, recitada durante más de 1600 años en contextos litúrgicos, catequéticos y polémicos. El texto comenzaba con una afirmación que parecía obvia, pero que establecía el marco de todo lo que seguía. Creemos en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Esta apertura situaba el credo dentro de la tradición monoteísta heredada del judaísmo. Solo había un Dios, no muchos como enseñaban las religiones del mundo romano circundante. Este Dios único era Padre, un título relacional que implicaba que tenía un hijo. Era todopoderoso, capaz de hacer todo lo que su voluntad deseara. Y era creador de absolutamente todo, tanto del mundo material que nuestros sentidos perciben como del mundo espiritual de los ángeles y las potencias celestes. Pero el corazón del credo, la sección donde cada palabra había sido disputada y donde la victoria sobre el arrianismo se inscribía en piedra, era la que trataba del Hijo. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido del Padre como unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma sustancia que el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Casi cada frase era una respuesta directa a algún aspecto de la enseñanza arriana. Nacido del Padre como unigénito, afirmaba que el Hijo tenía una relación única con el Padre, diferente de la que cualquier criatura pudiera tener. Dios de Dios repetido y enfatizado, negaba que el Hijo fuera menos divino que el Padre. Engendrado no creado rechazaba la distinción que Arrio hacía. De la misma sustancia que el Padre era la fórmula definitiva, el homoousios que cerraba todas las puertas de escape. El credo continuaba con las afirmaciones sobre la encarnación y la salvación, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Estas líneas resumían la historia salvífica que los evangelios narraban, el descenso del Hijo eterno a la condición humana, su sufrimiento y muerte en la cruz, su resurrección victoriosa, su ascensión al cielo, donde ahora reina, y su retorno futuro para el juicio final. Para los obispos de Nicea, estos eventos no eran simplemente hechos históricos, sino misterios de significado cósmico, y el credo los proclamaba como verdades vinculantes para todo creyente. Una sección breve sobre el Espíritu Santo completaba la estructura trinitaria básica, y en el Espíritu Santo. Esta brevedad es notable y contrasta con las elaboraciones posteriores. El Concilio de Nicea estaba enfocado en la controversia arriana, que giraba en torno a la relación entre el Padre y el Hijo.
La naturaleza del Espíritu Santo no era el tema central de disputa en aquel momento, y los obispos no sintieron necesidad de definirla con la misma precisión. Sería necesario otro concilio, en Constantinopla 56 años después, para expandir esta sección y afirmar la plena divinidad del Espíritu. Pero quizás, lo más sorprendente del credo, niceno original es cómo terminaba. Después de las afirmaciones positivas, venía una serie de anatemas, de condenas explícitas dirigidas contra quienes enseñaran lo contrario, y a quienes digan que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, o que antes de ser engendrado no existía, o que fue hecho de la nada, o que es de otra sustancia o esencia diferente, o que es mudable o alterable. A estos la Iglesia Católica los anatematiza. Era una conclusión combativa, casi agresiva, que transformaba el credo de simple declaración de fe en arma de guerra doctrinal. No bastaba creer lo correcto, había que rechazar explícitamente lo incorrecto, y quienes no lo hicieran quedaban fuera de la comunión de la Iglesia. Este credo fue copiado, distribuido, memorizado, recitado. Se convirtió en la piedra de toque de la ortodoxia, el criterio por el cual se juzgaba si un obispo, un sacerdote, un laico, estaba dentro o fuera de la fe verdadera. Los catecúmenos debían aprenderlo antes del bautismo. Los candidatos a la ordenación debían profesarlo públicamente. Las disputas teológicas de las décadas siguientes girarían en torno a su interpretación, pero el texto mismo permanecería como punto de referencia fijo, como ancla en un mar de controversias. Si hoy visitas una iglesia antigua del Mediterráneo oriental, quizás encuentres el credo niceno grabado en piedra, en mosaico, en las paredes del baptisterio, donde generaciones de conversos fueron sumergidos en el agua mientras confesaban estas palabras. El texto ha sobrevivido imperios, invasiones, reformas, revoluciones. Ha sido recitado en catacumbas y en catedrales, en aldeas remotas y en capitales imperiales, en tiempos de persecución y en tiempos de triunfo. Las palabras que aquellos obispos del siglo IV eligieron con tanto cuidado siguen resonando cada vez que alguien dice creo en un solo Dios. Cuando el humo de los debates se disipó y los votos se contaron, Arrio y sus seguidores más cercanos se encontraron del lado perdedor de la historia. De los más de 300 obispos reunidos en Nicea, la inmensa mayoría había firmado el credo que declaraba al Hijo de la misma sustancia que el Padre. Solo un puñado se negó hasta el final. El propio Arrio, que no era obispo, pero cuyas enseñanzas estaban siendo juzgadas. 2 obispos libios llamados Segundo de Tolemaida y Teonas de Marmárica, que habían sido sus primeros y más leales defensores. Y quizás algunos otros cuya identidad exacta las fuentes no preservaron. Para ellos, la derrota doctrinal en las votaciones fue solo el comienzo de un calvario que se extendería durante años. El primer golpe fue el exilio. Constantino, que había convocado el concilio para lograr unidad religiosa, no estaba dispuesto a tolerar disidencia ahora que una decisión había sido tomada. Arrio fue desterrado a Iliria, una región en los Balcanes alejada de los centros de poder, donde pudiera continuar propagando sus ideas. Segundo y Teonas fueron igualmente exiliados de sus diócesis y prohibidos de ejercer funciones episcopales. Sus propiedades fueron confiscadas por el Estado. Sus seguidores fueron advertidos de que continuar adhiriéndose a sus enseñanzas los expondría a penalidades similares. Pero el castigo más simbólico fue la destrucción ordenada de los escritos de Arrio. El emperador decretó que todos los libros de Arrio fueran buscados y quemados, para que no solo su doctrina perversa fuera completamente suprimida, sino que ningún recuerdo de ella quedara para la posteridad. Quienes ocultaran copias, en lugar de entregarlas para su destrucción, serían castigados con la muerte. Era una sentencia extraordinariamente severa, que revelaba hasta qué punto la controversia había sido percibida como amenaza, no solo religiosa, sino política. El arrianismo no debía simplemente ser refutado, debía ser borrado de la memoria colectiva, eliminado tan completamente que las generaciones futuras no supieran siquiera qué había enseñado. Esta destrucción sistemática tuvo éxito considerable. De los muchos escritos que Arrio aparentemente produjo durante su larga carrera, solo fragmentos dispersos sobrevivieron, preservados irónicamente en las obras de sus oponentes que los citaban para refutarlos. Sabemos que escribió una obra llamada Thalía, que mezclaba prosa y verso en un estilo popular y pegadizo, ideal para difundir sus ideas entre el pueblo común.
Sabemos que compuso himnos que los trabajadores cantaban en los muelles y en los talleres. Sabemos que mantuvo correspondencia extensa con otros teólogos de posiciones similares. Pero casi todo esto se ha perdido, consumido por las llamas de hogueras encendidas en cumplimiento de decretos imperiales. El destino personal de Arrio después del concilio ilustra las complejidades de la política religiosa del siglo IV. Aunque inicialmente exiliado y condenado, no permaneció en desgracia permanente. Años después de Nicea, cuando las Indias en Otarfaires, corrientes políticas cambiaron y algunos consejeros del emperador favorecieron posiciones más cercanas al arrianismo, Arrio fue rehabilitado parcialmente. Se le permitió regresar del exilio. Se preparó una ceremonia de reconciliación en Constantinopla, donde sería readmitido a la comunión de la Iglesia. Pero según las fuentes, la víspera de esa ceremonia, Arrio murió súbitamente en circunstancias que sus enemigos interpretaron como juicio divino y sus amigos como posible envenenamiento. Su cuerpo fue encontrado en una letrina pública, un final que sus oponentes no se cansarían de narrar como prueba del destino que esperaba a los herejes. Sin embargo, la condena de Arrio en Nicea no significó el fin del arrianismo. Las ideas que él había popularizado tenían raíces profundas y simpatizantes poderosos, incluyendo varios obispos que habían firmado el credo niceno bajo presión, pero que no estaban genuinamente convencidos. En las décadas siguientes al concilio, el arrianismo experimentó resurgimientos significativos, especialmente durante los reinados de emperadores que lo favorecían. El propio Constantino, en sus últimos años, se inclinó hacia posiciones más cercanas al arrianismo, quizás influido por consejeros como Eusebio de Nicomedia. Su hijo, Constancio II, fue abiertamente arriano y persiguió a los defensores de Nicea con el mismo vigor que su padre había aplicado contra los arrianos. Atanasio, el joven diácono que había defendido la ortodoxia nicena con tanta pasión, fue exiliado 5 veces durante su largo episcopado en Alejandría, alternando periodos de poder con periodos de huida y ocultamiento, según qué facción dominara en la corte imperial. Sus escritos del exilio se convirtieron en clásicos de la literatura cristiana, pero también en testimonio de cuán precaria era la victoria conseguida en Nicea. Solo hacia finales del siglo IV, bajo el emperador Teodosio, la ortodoxia nicena fue definitivamente establecida como fe oficial del imperio, y el arrianismo comenzó su largo declive hacia la marginalidad. Pero incluso entonces, el arrianismo encontró una segunda vida entre los pueblos germánicos que estaban asentándose dentro de las fronteras del imperio. Misioneros arrianos habían convertido a los godos antes de que la ortodoxia nicena se impusiera definitivamente, y los godos transmitieron su versión del cristianismo a otros pueblos germánicos. Durante siglos, el arrianismo fue la fe de los conquistadores bárbaros, de los visigodos en Hispania, de los vándalos en África, de los ostrogodos en Italia, mientras las poblaciones romanas sometidas mantenían la fe nicena. Las tensiones entre arrianos germánicos y católicos romanos marcarían la historia de Europa occidental, hasta que, uno por uno, los reinos germánicos se convirtieron a la ortodoxia nicena, cerrando finalmente el capítulo abierto en aquel concilio del año 325. Nicea estableció más que una doctrina teológica sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Estableció un procedimiento, un mecanismo institucional, mediante el cual las disputas religiosas podían resolverse con autoridad vinculante para toda la Iglesia. Y ese procedimiento involucraba íntimamente, inextricablemente, al poder político del Estado. El emperador había convocado el concilio. El emperador había financiado los viajes de los obispos, había proporcionado el lugar de reunión, había cubierto los gastos de hospedaje y alimentación. El emperador había presidido las sesiones inaugurales, había intervenido en los debates según algunas fuentes, había presionado para que se alcanzara un consenso que permitiera la paz religiosa que necesitaba para gobernar. Y el emperador había respaldado las conclusiones del concilio con todo el peso de la ley imperial, transformando la herejía teológica en crimen civil castigable con exilio, confiscación, incluso muerte. Este entrelazamiento de fe y poder era algo nuevo en la historia del cristianismo. Durante los 3 primeros siglos, la Iglesia había existido como comunidad separada del Estado, a menudo perseguida por él, desarrollando sus propias estructuras de autoridad sin referencia al poder político. Los obispos eran elegidos por sus comunidades,
no nombrados por emperadores. Las disputas doctrinales se resolvían mediante sínodos locales, mediante correspondencia entre obispos, mediante el peso de la tradición y el consenso que emergía gradualmente. No había una instancia superior que pudiera imponer una solución desde arriba, y esto significaba que las controversias a veces duraban décadas sin resolución definitiva. Pero también significaba que la fe permanecía independiente del poder temporal, que ser cristiano no requería lealtad a ningún régimen político, que la Iglesia podía criticar al César sin temor de perder su posición privilegiada. Nicea cambió todo esto. Después del concilio, la ortodoxia cristiana quedó ligada al Imperio Romano, de maneras que tendrían consecuencias durante más de 1000 años. Los emperadores se sentían autorizados para convocar concilios, para influir en sus decisiones, para imponer sus conclusiones mediante la fuerza del Estado. Algunos emperadores fueron defensores de la ortodoxia nicena, otros fueron arrianos convencidos que persiguieron a los católicos, otros cambiaron de posición según conveniencias políticas, pero todos asumieron que la fe era asunto del Estado, que el emperador tenía no solo el derecho, sino el deber de mantener la unidad religiosa de sus súbditos, que la disidencia religiosa era una forma de deslealtad política. Esta fusión de cruz y espada produjo resultados ambivalentes. Por un lado, permitió la difusión del cristianismo con una rapidez que habría sido imposible sin el respaldo imperial. Las basílicas monumentales que todavía adornan ciudades mediterráneas fueron construidas con fondos imperiales. La conversión de poblaciones enteras fue facilitada cuando sus gobernantes abrazaban la fe cristiana. La elaboración teológica que produjo las grandes síntesis de la doctrina cristiana fue posible porque los teólogos tenían tiempo y recursos para dedicarse a la especulación, libres de las preocupaciones de supervivencia que habían acosado a generaciones anteriores. Por otro lado, la alianza con el poder corrompió a la Iglesia de maneras sutiles y no tan sutiles. Obispos se convirtieron en cortesanos que competían por el favor imperial. Las disputas teológicas se convirtieron en armas de facción política. La disidencia religiosa fue perseguida con una violencia que los primeros cristianos, ellos mismos víctimas de persecución, habrían encontrado escandalosa. El modelo niceno de relación entre Iglesia y Estado se trasladó de Roma a Bizancio, donde los emperadores orientales continuaron convocando concilios y definiendo ortodoxia hasta la caída de Constantinopla en 453. Se trasladó a los reinos germánicos de Occidente, donde reyes francos, visigodos, lombardos convocaban sínodos y promulgaban decretos religiosos con autoridad civil. Se trasladó al Sacro Imperio Romano Germánico, donde emperadores y papas lucharon durante siglos por determinar quién tenía la última palabra en asuntos mixtos de fe y política. La Reforma protestante del siglo XVI rompió la unidad religiosa de Europa, pero no el principio de que el gobernante tenía derecho a determinar la fe de sus súbditos. Cuius regio, eius religio. La religión del príncipe es la religión del reino. Fue la fórmula que puso fin a las guerras de religión, una fórmula que era heredera directa del precedente establecido en Nicea. Solo con la Ilustración del siglo XVIII y las revoluciones que la siguieron, comenzó a cuestionarse seriamente este modelo. La separación de Iglesia y Estado, que hoy consideramos principio fundamental de las democracias liberales, es un desarrollo relativamente reciente en la historia occidental, un intento de deshacer lo que Nicea había unido. Y todavía hoy, en muchos países del mundo, la relación entre religión y poder político sigue siendo objeto de disputas que tienen raíces profundas en aquel verano del año 325, cuando un emperador pagano convocó a obispos de todo el mundo conocido para decidir quién era Cristo. Si pudieras trazar una línea invisible desde aquel verano del año 325 hasta el presente, verías cómo las decisiones tomadas en Nicea se ramifican a través de los siglos, tocando prácticamente todo lo que consideramos civilización occidental. Las catedrales góticas que se alzan en ciudades europeas, con sus vitrales que narran historias bíblicas y sus esculturas que representan a Cristo en majestad, fueron construidas para glorificar al Dios que Nicea definió como verdadero de Dios verdadero, de la misma sustancia que el Padre. Los iconos bizantinos que contemplamos en museos, con sus fondos dorados y sus rostros estilizados que miran a la eternidad, son representaciones de una divinidad cuya naturaleza fue fijada en las votaciones de aquel concilio.
La música sacra de Bach y Mozart, las pinturas de Miguel Ángel y Rafael, los poemas de Dante y Milton, toda la inmensa tradición cultural que llamamos arte cristiano occidental, presupone y celebra las verdades que los obispos de Nicea inscribieron en su credo. Las guerras de religión que devastaron Europa en los siglos XVI y XVII se libraron, en parte significativa, sobre interpretaciones de fórmulas que se remontan a Nicea. Cuando católicos y protestantes se masacraban mutuamente en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, disputaban, entre otras cosas, sobre cómo entender la presencia de Cristo en la Eucaristía, una disputa que solo tiene sentido dentro del marco cristológico establecido por el Concilio, la separación entre iglesias orientales y occidentales, el gran cisma de 1054, que dividió al cristianismo en ortodoxos y católicos, tiene raíces en controversias que comenzaron con el vocabulario teológico adoptado en Nicea. Incluso la Reforma protestante, aunque rechazó muchas tradiciones católicas, mantuvo el credo niceno como expresión básica de la fe cristiana. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos afirmaban creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y en un solo Señor Jesucristo, de la misma sustancia que el Padre. A un nivel más cotidiano, el calendario que rige tu vida tiene conexiones directas con Nicea. El concilio estableció normas para calcular la fecha de la Pascua cristiana, separándola definitivamente del calendario judío y fijando reglas que, con modificaciones posteriores, determinan cuándo cae Semana Santa cada año. Si alguna vez te has preguntado por qué la Pascua es una fiesta móvil que cambia de fecha, mientras la Navidad permanece fija, la respuesta está parcialmente en decisiones tomadas en aquel concilio del siglo IV. Las vacaciones de primavera que millones de personas disfrutan cada año, las procesiones de Semana Santa que recorren ciudades españolas e hispanoamericanas, los huevos de Pascua que los niños buscan en jardines, todo esto está conectado a través de cadenas largas y complejas, con lo que los obispos de Nicea establecieron. Cada domingo, en iglesias católicas, ortodoxas, anglicanas y muchas protestantes alrededor del mundo, cientos de millones de personas recitan palabras que se remontan a Nicea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. La mayoría de quienes recitan estas palabras probablemente no saben nada del concilio de Nicea, nada de Arrio ni de Atanasio, nada de las disputas que dieron origen a cada frase. Para ellos, el credo es simplemente lo que los cristianos creen, ha sido siempre así, será siempre así. No perciben que están participando en una tradición que tiene un origen histórico específico, un momento en que no existía y después del cual existió, un antes y un después marcado por las votaciones de obispos en un palacio imperial del siglo IV. Si visitas hoy la moderna Iznik, la ciudad turca que ocupa el lugar de la antigua Nicea, encontrarás poco que recuerde directamente aquel concilio. Las murallas bizantinas siguen en pie, testimonio de glorias imperiales posteriores, pero el palacio donde los obispos deliberaron ha desaparecido bajo capas de construcciones sucesivas. Hay una mezquita donde antes hubo una iglesia, y bajo esa iglesia quizás haya restos de estructuras más antiguas que ningún arqueólogo ha podido excavar completamente. Hay un lago hermoso, el mismo lago junto al cual los obispos debieron caminar durante los descansos de las sesiones, reflexionando sobre misterios que el lenguaje humano apenas podía contener. Hay tiendas que venden cerámica tradicional, restaurantes que sirven pescado del lago, turistas que llegan en excursiones de un día desde Estambul. El pasado duerme bajo el presente, apenas visible para quien no sabe buscarlo. Pero el legado de Nicea no está en piedras, ni en ruinas. Está en ideas que transformaron el mundo, en palabras que siguen siendo recitadas, en instituciones que siguen funcionando, en conflictos que siguen resonando. Cada vez que alguien dice Trinidad, cada vez que alguien debate la relación entre religión y política, cada vez que alguien se pregunta qué autoridad tiene derecho a definir qué es verdadero en materia de fe, está continuando conversaciones que comenzaron en aquel verano del año 325. Nicea no es solo un evento del pasado remoto, es un pasado que sigue vivo, que sigue moldeando el presente, que seguirá influyendo en el futuro.
Mientras existan personas que se llamen cristianas y se pregunten qué significa exactamente esa palabra. Hemos viajado juntos a través de un momento bisagra en la historia de la humanidad. Hemos visto a un imperio en crisis buscar la unidad a través de la fe, a obispos debatir misterios que el lenguaje humano apenas puede contener, a un emperador que no había sido bautizado definir la ortodoxia de una religión que apenas comprendía, a ganadores y perdedores cuyas vidas cambiaron para siempre, dependiendo de qué lado de una votación quedaron. Y quizás ahora te preguntes lo que muchos se han preguntado desde entonces. ¿Fue Nicea el triunfo de la verdad revelada, el momento en que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, discernió correctamente quién era Cristo? ¿O fue simplemente la victoria de un bando que tenía el apoyo del poder político, una decisión que podría haber sido diferente si las circunstancias hubieran sido otras? No pretendo darte una respuesta. La respuesta depende de premisas sobre la naturaleza de la verdad religiosa, sobre la relación entre fe y razón, sobre el papel de la providencia divina en la historia humana, premisas que cada quien debe examinar por sí mismo. Lo que sí puedo decirte es que las preguntas que Nicea intentó responder siguen abiertas de alguna manera. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Qué significa que sea divino? ¿Cómo podemos hablar de misterios que trascienden nuestra experiencia ordinaria? ¿Quién tiene autoridad para definir qué es ortodoxo y qué es herético? ¿Qué relación debe existir entre la fe y el poder político? Estas preguntas no desaparecieron cuando los obispos firmaron el credo niceno. Han acompañado a la humanidad durante 17 siglos y probablemente la acompañarán mientras existan seres humanos que busquen sentido más allá de lo visible. Los hombres que se reunieron en Nicea eran personas como nosotros, con certezas y dudas, con convicciones profundas y cálculos, pragmáticos, con el deseo de servir a la verdad tal como la entendían y con las limitaciones de su tiempo, su cultura, su humanidad. Algunos habían sufrido torturas por su fe. Otros habían navegado las persecuciones con más diplomacia que heroísmo. Algunos entendían las sutilezas filosóficas en juego. Otros votaban siguiendo a líderes que admiraban. Todos creían estar haciendo algo importante, algo que trascendía sus vidas individuales y sus intereses personales. Y en eso, al menos, no se equivocaron. Gracias por acompañarme en este viaje al verano que cambió todo. Si algo de lo que escuchaste te hizo pensar, si descubriste algo que no sabías, si ahora miras el credo dominical con ojos diferentes, me encantaría saberlo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estos momentos donde el pasado moldeó el presente, ya sabes dónde encontrarme. Hasta la próxima vez.